un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Jesús? Él merece toda la gloria y toda la honra por siempre. Aleluya, gracias Padre, porque nos has traído a este lugar, Señor. Y así, Señor, te presentamos estas ofrendas, Padre Santo. Bendice al dador alegre, Padre, a todo el que pudo traerlas y el que no pudo traerlas también, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos. Ya Marvin les dio la bienvenida, yo también les quiero dar la bienvenida, especialmente a las visitas que por primera vez están con nosotros. Bienvenidos. Aquí esta familia está con nosotros por primera vez. Y algunos allá atrás a lo mejor por primera vez. Bienvenidos sean todos ustedes. Y esta casa está aquí para beneficio de todo el que quiera venir a la casa de Dios. Aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Así es que Dios nos ha dado el privilegio de abrir aquí ya hace 2 años. Ya en agosto vamos a cumplir 2 años que abrimos este lugar. Y ha sido de bendición porque, mire, ya casi se llenó. Y eso que Misquín tiene una clase allá en el lado, a este lado de allí, que hay unos cuartitos ahí donde ella tiene una clase para los adolescentes, los de 11 años a 17 años. Le está dando una clase en inglés porque vemos que los jóvenes necesitan una clase especial como los que hablan inglés y decidimos que Misquín les diera esa clase a ellos, ya que ella se relaciona mucho con ellos, con el inglés. Así es que los domingos ella tiene una clase en inglés para todo aquel que tiene sus hijos de 11 años a 17 años, puede mandarlos a esa clase si quiere. Si no, pues puede quedarse aquí también con nosotros. Aquí vamos a tener un mensaje que Dios nos va a hablar en esta tarde. Yo le puse por título, Sacrificios que agradan a Dios. Ese es el título de la enseñanza. Y los servicios son los domingos a las 5 de la tarde en este lugar, los miércoles a las 7:30 y los viernes a las 7:30. Así es que tenemos 3 días de servicio a la semana y aquí nos gozamos. Así es que si el miércoles puede llegar, bienvenido. El viernes también bienvenidos. Y hoy salimos temprano también. Así es que estamos contentos con su presencia aquí en medio de nosotros, especialmente las visitas. Vamos a hacer una oración y que Dios nos dirija en esta enseñanza y así aprovechamos bien el tiempo. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor, que nos has traído a cada uno, Padre, especialmente a las visitas que nos visitan aquí, Señor, son bienvenidos, sabemos que tú los trajiste y estamos contentos, Señor, yo sé que tú estás más contento todavía, Padre. Y ahora, Señor, nos presentamos delante de ti porque tú nos vas a hablar y queremos tener un corazón sensible para recibir tu palabra, el mensaje que tú nos vas a traer, que sea tu Santo Espíritu aquí en medio de nosotros enseñando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13, versículos 14 al 16. Estos 3 versículos los vamos a leer y luego los vamos a ir escudriñando cada uno de ellos, porque hay profundidades en esos 3 versículos que Dios me dio el privilegio de escudriñarlos en este día. Vamos a leerlos de corrido y así volvemos después de uno por uno. Versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Esos 3 versículos los vamos a escudriñar. Nos vamos a pasar un buen ratito en esos 3 versículos y luego vamos a ir a otros versículos más para el final de la enseñanza. Porque yo meditando en estos versículos encontré mucho que hablar de esos versículos hablando
desde el primer versículo que leímos, que es el versículo 14. En ese versículo 14 dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Cuál es la porvenir? La que está en el cielo. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que allá hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Así es que aquí en este mundo estamos solamente de pasada. Aquí somos como peregrinos en este mundo. Porque acuérdese que no somos eternos aquí. Un día nos vamos a morir y nos vamos con el Señor si somos de Cristo. O el Señor viene por su iglesia, que estamos esperando la venida de Cristo. Y el Señor se va a llevar la iglesia. Eso es lo que estamos esperando, la venida de Cristo. Pero si el Señor no viene y la muerte nos sorprende, nos vamos con Él como quiera, a morar a esa patria celestial. Así es que aquí solamente estamos nosotros de pasada, en este mundo. Yo, por ejemplo, soy ciudadano americano, hace a lo mejor como 5 años que soy ciudadano americano de aquí de los Estados Unidos. Yo vengo de México, tengo mi ciudad natal está en México, pero aquí ya llevo como 33 o 34 años en este país. Entonces se dio la oportunidad de que pude aplicar para la ciudadanía. Y tuve que hacer unos exámenes, pasar unos exámenes, leer un manual de preguntas y al final pasé un examen y me dieron la ciudadanía. Pero eso no me importa, lo que me importa es llegar al cielo. Porque aquí solo estoy de pasada. A mí no me importa estar aquí o estar en México, estar donde sea, porque aquí solamente estamos de pasada en este cuerpo, en esta vida. Así es que yo no me afano ni me siento orgulloso por ser ciudadano americano y ciudadano mexicano, porque tengo las dos nacionalidades, porque yo lo que busco es la de arriba. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sé que algunos a lo mejor no tienen sus papeles en regla para estar aquí y a lo mejor se sienten como yo me sentí al principio, porque yo también llegué de ilegal a este país. Y yo sé cómo se sienten muchos de ustedes, que uno no se siente cómodo, uno se siente, pero ahora ya se sienten ustedes mejor porque era mucho hispano. Cuando yo llegué aquí hace 33, en el 88, eran pocos hispanos. Y yo me sentía incómodo porque yo andaba entre puros americanos. Y claro, me sentía como rechazado porque me sentía que no era de aquí. Y pasó un procedimiento donde después arreglé papeles, ¿verdad? Tuve el privilegio de arreglar papeles y me hice ciudadano. Pero el hacerme ciudadano no quiere decir que me siento que tengo muchos privilegios. Yo le digo a mi esposa, siento que tiene más privilegios otros que acaban de llegar que yo. Porque a veces yo quiero aplicar para algunos beneficios y no me aceptan porque dicen que yo gano mucho dinero. Entonces, hay otros que tienen más beneficios. Le digo, bueno, pues así está la situación. Así es que yo no me afano tanto por estar aquí. No me afano tanto por este país. Mi esposa quiere regresarse a México cada rato. Ella quisiera estar allá, pero Dios la tiene aquí. Y Dios nos tiene aquí porque aquí hay un trabajo que hacer en esta iglesia. Así es que no hacemos la voluntad de Dios, la voluntad de nosotros, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestra voluntad nos echa a perder los planes que Dios tiene para nosotros. Muchas de las veces hacemos planes que no son de Dios y cuando venimos a ver no nos salen bien porque Dios no estaba en el plan. Por eso dice la Biblia que cuando tú haces planes, pon a Dios en el plan y Dios va a enderezar lo que no esté bien. Pero a veces hacemos malas decisiones y cuando venimos a ver, lo echamos todo a perder porque el plan que Dios tenía para nosotros era perfecto. Pero cuando no ponemos a Dios en el plan que nosotros hacemos, después vemos las consecuencias, pagamos las consecuencias. Así es que hay que estar siempre en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios siempre es perfecta. Así es que no se sienta usted mal porque está en un país que no es el suyo, porque a lo mejor de aquí nos vamos a la patria celestial. A lo mejor de aquí, a lo mejor ya no vamos a nuestro país. Acuérdese que la vida no la tenemos comprada. No tenemos asegurada la vida en este mundo. Pero cuando tú estás con Cristo, sí la tienes segura. Con Cristo estamos seguros. Ya sea que de aquí te vayas para el cielo o te regreses a tu país y de allá te vayas para el cielo, cuando estamos en Cristo estamos seguros. Así es que agárrese de Cristo. Si no está bien agarrado, agárrese bien. Porque el mensaje es para salvación. Así es que pues vemos aquí en este versículo que no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir, buscamos la celestial. Y la Biblia dice que Abraham, el padre de la fe, nos dio ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Y vamos ahí mismo
en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí habla de Abraham, que es el padre de la fe. Sabemos que Abraham, Dios lo llamó, y por fe, Dios llamó a Abraham, y por fe, Abraham salió a donde Dios lo llamaba, sin saber a dónde iba. Entonces, ahí en ese versículo del 8 al 10, ahí habla de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham era un hombre de fe, dice que era un hombre bien rico en la tierra. Dios lo enriqueció, Dios le dio mucho favor. Y lo llamó a un lugar de bendición, que era la tierra de Canaán. Y ahí habitó Abraham toda su vida en ese territorio. Iba de un lado para otro con sus tiendas. Sabemos que las tiendas se pueden mover, se pueden quitar y se pueden trasladar, como tiendas de campaña. Y así andaba Abraham toda su vida. Él no tuvo un palacio, él no tuvo una residencia, él no tuvo una mansión. Usted tiene una casa mejor que la que tuvo Abraham. Porque usted tiene una casa donde tiene un techo fuerte, paredes fuertes, pero Abraham, sus habitaciones eran tiendas. Eran tiendas de las que uno ve a veces en las películas, a veces las venden por ahí. Entonces, Abraham estuvo en este mundo, pero él dice que era bien rico. Dice que tenía mucho ganado, porque en ese tiempo la gente rica se reconocía por el ganado que tenía. Así se reconocía la gente rica. Ahora no, ahora tú ves a alguien que tiene un buen carro, un carro último modelo de los mejores, alguien que tiene mucho dinero en el banco, alguien que tiene una mansión o varias mansiones. Aquí en estos tiempos ese es un hombre rico, millonario. Pero en tiempos de Abraham, la riqueza era el ganado y el oro que conseguían también y la plata que conseguían. Así es que Abraham era bien rico, pero no tenía la mirada en la riqueza, en lo material. Él esperaba llegar allá arriba, porque allá sí hay calles de oro y mar de cristal. Allá todo es genuino, aquí todo es pasajero, aquí todo se corrompe, se corroe. Si vamos a Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 2, allí habla de Abraham. ¿Cómo era rico Abraham? Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y el 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice que era riquísimo, no era rico, era riquísimo. Esa palabra riquísimo quiere decir en abundancia, demasiado. Pero Abraham no ponía su mirada en lo que tenía, no ponía su mirada en lo material, ni en el oro, ni en la plata, ni en su ganado. Sabía que todo eso aquí se va a quedar. Él tenía la mirada en esa patria, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él es el que construyó esa patria que no conocemos todavía porque no hemos llegado ahí. Pero un día vamos a estar allá, si perseveramos hasta el fin. Allá vamos a conocer a todos los patriarcas, allá vamos a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a todos los que están allá, los vamos a conocer. Pero hay que llegar, hay que perseverar. Acuérdese que la carrera es del que termina, no el que empieza. Todos estamos en esta carrera. Ustedes están aquí, vinieron aquí a la iglesia porque alguien los invitó, sintieron de parte de Dios venir. Pero esto no termina aquí, esto sigue. Hay que perseverar día con día, los días que hay servicios, y podemos llegar hasta que el Señor venga, porque aquí estamos solamente de pasada en este mundo. Entonces, nuestro enfoque es esa patria celestial que todavía no conocemos. Solamente está ilustrada en el libro de Apocalipsis como la Nueva Jerusalén. Una patria, una ciudad hermosísima, que no hay ninguna ciudad aquí en este mundo que se compare con esa ciudad. Y esa ciudad la construyó Dios. Dice que Él es el arquitecto y el constructor. Así es que todo lo que hace Dios lo hace hermoso. Y un día la vamos a conocer si perseveramos hasta el fin. Así es que sea paciente hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve. Moisés también nos da ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, donde
Moisés también sabía que aquí también, en este mundo, las cosas son pura vanidad, pero lo celestial es lo importante. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos aquí este otro Moisés también. Sabemos, dice la Biblia, que Moisés nació en el palacio real de Egipto, en el palacio del faraón, porque fue rescatado por la hija del faraón del río. La mamá de Moisés lo puso en una canasta en el río, y lo fue y lo puso confiando en que ese niño iba a vivir, porque en ese tiempo estaban matando a todos los varoncitos, a todos los niños que nacían de los hebreos, los estaban matando por mandato del faraón. Era una orden que todo varón tenía que morir. Entonces, a la vez que una madre daba a luz un hijo, lo tiraban al río, lo mataban cuando era varón. Entonces a Moisés lo tuvieron por 3 meses sus padres, y se dieron cuenta que ya era mucho tiempo porque el niño ya tenía 3 meses. Y la mamá dijo, bueno, este niño es hermoso, es algo especial, yo no quiero que muera como todos los demás. Y como que ella sintió que Dios tenía un plan con el niño, y lo puso en una canasta en el río, y dejó que el río se lo llevara. Resulta que el río se lo llevó, la corriente se lo llevó hasta donde estaba el palacio del faraón, y ahí estaba la hija del faraón con sus sirvientas bañándose en el río. Y cuando vio esa canasta, dijo, tráiganme la canasta que está ahí, a ver qué tiene. Y tenía al bebé. Entonces tenía a Moisés en la canasta, porque la canasta estaba bien arreglada para que no le entrara agua. Entonces cuando lo vio la princesa, se adueñó de Moisés, del niño. Dijo, este niño es hermoso, dice, le voy a poner Moisés, porque Moisés quiere decir rescatado de las aguas. Como lo rescató de las aguas, así le puso el nombre. Por eso se llama Moisés. Si usted le pone a su niño Moisés, quiere decir rescatado de las aguas, porque así dice la Biblia, que así es lo que significa. Entonces dice que creció Moisés en el palacio, siendo hebreo, porque los hebreos eran esclavos en ese tiempo. Entonces Moisés creció en el palacio del rey como un príncipe. Y dice que rehusó, en estos versículos dice que rehusó ser la hija de Faraón, cuando se dio cuenta que él era hebreo y no egipcio, y vio que a los hebreos los maltrataban, eran esclavos y era su gente. Él prefirió irse con ellos y ser maltratado y vituperado antes que gozar de los lujos del faraón, del palacio. Siendo un príncipe, llegó a ser como un esclavo. Pero de ahí Dios lo levantó para ser un líder que sacó a todo el pueblo de Egipto, y Moisés escribió todo lo que es el Pentateuco. Todos los primeros libros los escribió Moisés. Entonces, pero él no tenía la mirada aquí. Él llevaba al pueblo por el desierto para la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel, donde Dios le dijo, saca a mi pueblo de Egipto y yo te voy a guiar. Atravesaron el mar rojo, se abrió el mar, Dios abrió el mar, pasaron en seco el mar rojo y se fueron al desierto. Y en el desierto pasaron muchas cosas porque el pueblo murmuraba de Moisés y de Dios, porque querían comer, querían agua donde no había agua y Dios les daba. Querían comer, Dios les daba comida, pero murmuraban. Y por 40 años estuvo Moisés en el desierto con esa gente que sacó de Egipto. Y al final no entró en la tierra prometida porque se enojó. Le dijo Dios, cuando pedían agua de una roca, que la roca era Cristo, que lo seguía, dice, háblale a la roca para que suelte agua, ya que el pueblo está pidiendo agua. Y dice que en vez de hablarle a la roca, la golpeó con una vara, porque ya anteriormente la había golpeado 2 veces. Pero en esta ocasión le dijo Dios, háblale a la roca. Y la golpeó, y por no obedecer a Dios, por no obedecer y hablarle a la roca, ya no entró a la tierra prometida. Pero como quiera, él está allá. Dice que no, Moisés va a venir en tiempos finales. Se cree que él es uno de los 2 olivos. Él y Elías van a venir a predicar a los judíos. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Entonces, Moisés como quiera está en un lugar especial, porque en realidad el cuerpo de Moisés nadie lo encontró. Lo escondió Dios para que no lo idolatraran. Y algún día él va a venir con Elías. Se dice que él va a venir con Elías a predicar a todos los judíos que se queden en la gran tribulación, y van a pasar cosas en ese tiempo, pero esa es otra historia
que va a suceder. Entonces Moisés tenía la mirada puesta en el galardón también. Él tenía la mirada puesta en lo que es verdadero. Aunque prefirió ser maltratado con su gente, con los hebreos, pero él sabía que un día iba a reinar allá con Cristo, con Dios, por los siglos de los siglos, y allá está en un lugar especial Moisés. Así es que no ha muerto Moisés, como muchos dicen, él está vivo, igual que Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas están vivos, porque Jesucristo les dice a los fariseos, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Ellos están vivos en un lugar allá en el cielo. Y nosotros cuando pasamos de este mundo, no morimos, sino dormimos, y un día vamos a despertar allá en esa patria celestial de la cual están hablando estos versículos. Así es que vale la pena esforzarnos, hermanos, para algún día estar allá con el Señor por los siglos de los siglos, por toda una eternidad. Aquí a veces sufrimos, aquí a veces batallamos en este mundo porque somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos pasan situaciones que a veces hay mucha gente que no quisiera estar en este mundo, pero estamos en la voluntad de Dios cuando nosotros buscamos a Dios. Y pase lo que nos pase, estamos en su voluntad. Eso es lo bueno de Dios, que cuando tú te pones en las manos de Dios, que cuando tú aceptas el Evangelio, aceptas el sacrificio de Cristo, Él es el único que salva, te pones en las manos de Dios, ya no es tu voluntad, sino es la voluntad de Dios en tu vida. Ya no nos tenemos que preocupar por nuestra vida, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Esa es mi confianza que tengo en Dios. Aquí como pastor, yo no me preocupo tanto por las cosas que estén pasando, porque estamos en la voluntad de Dios. Porque pase lo que pase, venga lo que venga, Dios está en control. Dios permite todas las cosas. Usted sabe que en Israel ahora ya no va a estar el ministro que Netanyahu ya lo quitaron. Dicen que hoy pusieron a otro. Y sabemos que Israel es muy importante en la Biblia. Miskin me habló hoy, dice, hoy ya no es Netanyahu el primer ministro. Ahora hay otro que creo que tienen otros planes ahora. Entonces hay que orar por Israel porque van a pasar cosas que a lo mejor no nos las esperamos, pero ya todo está escrito en la Biblia. Hay que orar por Israel, hay que orar por lo que está pasando, porque no sabemos si ya son principios de dolores, como dice Jesucristo, pero usted agárrese del Señor. Estamos en la voluntad de Dios y pase lo que pase, venga lo que venga, todo va a salir bien cuando estás en Cristo, porque estamos escondidos en Cristo. Y Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de su iglesia. Así es que no nos preocupemos, simplemente busquemos de Dios cada día. No nos apartemos, porque si nos apartamos, ¿quién nos va a salvar? El único que salva es Cristo. Y te sales de la cobertura de Cristo, ¿y quién te va a salvar? Si Él es el único que pagó el precio. No hay otro más que salve sino Cristo Jesús. El versículo 15 de este libro de Hebreos, vamos otra vez allí al capítulo 13, versículo 15 de Hebreos, nos aconseja el escritor algo muy importante. En los versículos anteriores el escritor está hablando de Jesús y aquí en este versículo 15 dice, y habla de Jesús, dice que por medio de Él, de Jesús, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esos son los frutos de alabanza. Esa es la alabanza que Dios espera de nosotros, sus hijos. Usted sabe que a Dios lo alaban allá en el cielo los ángeles, los querubines, los serafines y todos los seres que Él creó. Lo alaban allá día y noche, dice. Pero Dios te espera la alabanza de nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú le alabas a Dios, cuando tú le glorificas, Él pone atención en tu alabanza porque en este mundo pasamos momentos difíciles. Y aquí tenemos un enemigo que a cada rato, como dice Marvin, nos corretea, como decía él en la exhortación. Y Dios sabe que a veces es difícil alabarle, pero cuando le alabamos en medio de las luchas y las pruebas, esa alabanza llega hasta el trono de la gracia. Esa es la alabanza que sube como un perfume ante su presencia. Porque sabiendo que estamos en momentos difíciles y a veces pasan cosas que hasta perdemos seres queridos, pero con todo y eso, Dios está en control. Y la alabanza que sale de nosotros, de nuestros labios, ese es sacrificio
cuando nosotros alabamos a Dios en medio de las luchas y las pruebas. Esa es la alabanza que sube a Dios como un olor fragante. Entonces dice, yo escribí aquí, ¿cuál es ese fruto de labios? Dice, ese fruto de labios es engrandecer el nombre de Dios, es alabarlo, es contar sus maravillas, es honrarlo con nuestros labios, es hablar bien de Dios, es cantarle himnos, salmos, cantos de amor y de gratitud. Eso es sacrificio de labios. Todo lo que tú le puedas decir a Dios que le agrada, eso es sacrificio de labios. Hace rato estábamos aquí en la alabanza, en la adoración. Eso era sacrificio de labios que engrandecen el nombre de Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo, que ofrezcamos al Señor por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hace rato lo alabamos, lo confesamos el nombre del Señor con la alabanza, con la adoración. Estuvimos nosotros sacrificando alabanzas al Señor, es lo que dice ese versículo. A lo mejor tú llegaste cansado, preocupado, a lo mejor en momentos difíciles que estás pasando, pero la alabanza que tú le dedicaste a Dios es un sacrificio que Dios recibe. Por eso yo le puse a la enseñanza sacrificios que agradan a Dios. Y el fruto de labios, cuando tú le hablas al Señor, alabanza, lo glorificas, le adoras, le dices cuán magnífico es Él y cuán grande es Él, cuán misericordioso, amoroso es Él. Eso es un fruto que tú le estás dando al Señor de alabanza. Y esa alabanza sube hasta el trono de la gracia, y eso es de lo que está hablando ese versículo. Así es que siempre ofrezcámosle al Señor frutos de alabanza, frutos de labios, sacrificio de alabanza. No importa el momento, no importa la prueba que estés pasando, Él recibe la alabanza como un sacrificio grato ante su presencia. Y eso es lo más difícil, alabar a Dios en las luchas y en las pruebas. Antes cantamos un corito que decía, alabar a Dios, qué bueno es, alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Dice, pero yo le alabo entre mi quebranto, porque Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Así más o menos decía el corito. Porque cuando estamos bien, cuando todo va bien, es fácil levantar las manos, es fácil levantar la voz, cantarle salmos al Señor, alabarlo, glorificarlo, adorarlo. Es fácil cuando nosotros no tenemos ningún impedimento, porque tenemos nuestras manos, tenemos nuestra boca, tenemos nuestros pies, todo nuestro ser está en perfecta salud y es fácil alabar a Dios. No hay mucho sacrificio de alabanza en eso, porque nos gozamos en la alabanza, en adorarle. Pero muchas de las veces estamos afligidos, muchas de las veces estamos a lo mejor pasando por un dolor físico o a lo mejor espiritual, sentimental. Y ese sacrificio de alabanza es el que recibe Dios más con gratitud. ¿Por qué? Porque sabe que en las luchas y en las pruebas que tú tienes, tú con todo eso le alabas y le adoras. Yo muchas veces he llegado aquí en condiciones con dolor, con algún síntoma, pero yo no me quedo callado. Yo no me quedo inmóvil, porque yo sé que en medio de la alabanza está el Señor. Y con el tiempo se me van los dolores. Yo un tiempo estuve pasando aquí como unos 4 o 5 meses, ya una vez testifiqué, y yo no podía estar parado aquí como estoy ahora, yo tenía que estar agarrado del púlpito, porque yo sentía que no podía estar de pie si no me sostenía. Porque yo tenía un dolor en la cintura, que sentía que se me rompía la cintura, y yo me dormía con mucho dolor. Yo le decía a mi esposa, tengo mucho dolor y no puedo, tardaba en dormirme porque era un dolor insoportable en toda lo que es la cintura, me corría por una pierna, y yo pensé que era el nervio asiático o algo así. Entonces estuve como por unos 4 o 5 meses, pero yo nunca dejé de alabar a Dios. Aquí me miraban medio doblado a lo mejor, pero yo estaba siempre adorando a Dios, porque eso ya me ha pasado otras veces, y siempre Dios tiene misericordia de mí, al rato ya estoy como si nada, como ahora mismo. Entonces ya todo lo que tenía, todos los síntomas que sentía, se fueron ya. Estoy sano como antes. Entonces, ¿qué hago yo cuando estoy en momentos difíciles? Alabo a Dios, le canto alabanzas, le glorifico, porque yo sé que esto es pasajero, los síntomas son pasajeros. Después Dios se glorifica y nos sana. A veces en la misma alabanza, entre la adoración, Dios te quita un dolor, te quita una enfermedad. Esa es la bendición de venir a los servicios, porque vienes tú con algún dolor, con alguna aflicción, y Dios conoce tu dolor, conoce tu aflicción.
Y cuando tú te derramas ante la presencia de Dios, como aquí las hermanas a veces se derraman aquí delante de la presencia de Dios, se arrodillan y así como tú también lo puedes hacer allá. Tú también lo puedes hacer allá, arrodillarte y estar ahí en la presencia de Dios allí, llorando y alabándole, porque de eso se agrada a Dios. No tienes que estar aquí en el púlpito, aquí en el altar, allá en tu lugar. Tú puedes, cuando tú sientas que no puedes estar de pie y que quieres estar de rodillas adorando a Dios ahí, glorificando y diciéndole cuán grande es Él, Dios se agrada de esa alabanza, es sacrificio de labios que confiesan el nombre del Señor. Es una bendición alabar a Dios, glorificarle. Ahí es donde Dios se glorifica en medio de su pueblo. Y Dios nos sana, Dios hace maravillas en medio de nosotros. A veces no nos damos cuenta porque a veces no testificamos. Pero Dios hace tantas cosas que nosotros a veces ni cuenta nos damos, solamente si alguien no lo dice. Y yo cuando me doy cuenta de que una persona es sanada por Dios, mi fe aumenta. Digo, de veras que Dios hace maravillas. De veras que todavía Dios sigue sanando, libertando. Porque a veces cuando no escuchamos testimonios pensamos, ¿será que ya Dios ya se olvidó de sanar, de libertar? ¿O será que todo está bien en la iglesia? Pero cuando alguien testifica, cuando alguien dice, no, Dios, Señor me sanó, ahí la fe de nosotros aumenta. Porque Dios es un Dios real. No es un Dios que alguien nos contó, no es un cuento de hadas. Dios es real. Y Dios se mueve en medio de su pueblo. La palabra de Dios no es inventada, la palabra de Dios es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Y si la creemos tal y como es, vamos a recibir lo que dice su palabra. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro proveedor. Simplemente hay que creerlo. Y hay que someternos a su voluntad también. Porque hay personas que le piden a Dios, pero no hacen su voluntad y quieren recibir de Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Y en eso vamos a terminar el mensaje al final. Que mucha gente de labios adora a Dios y lo honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, sino que hacen su voluntad y luego dicen que son hijos de Dios y que lo adoran y lo alaban, pero sus hechos lo niegan. Con sus hechos niegan que son hijos de Dios. Y ahí es donde Dios no se glorifica. Porque estamos hablando de que Dios recibe la alabanza del fruto de labios, sacrificio de alabanza. Pero hay personas que lo alaban, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Y ahí Dios no se puede glorificar. Pero vamos a llegar a ese punto, vamos punto por punto. En este versículo estamos hablando, ¿verdad?, de que el fruto, entonces yo busqué aquí lo que significa, busqué en el diccionario lo que es, déjeme ver, fruto de labios. Dice, cuando tú amas de corazón, es que todavía no llego ahí, cuando tú amas de corazón a alguien y hablas bien de esa persona, cuando tú amas a esa persona de corazón, eso es lo que hace nosotros. Cuando nosotros confesamos el nombre del Señor, le ofrecemos alabanza que confiesa en el nombre de Dios. Yo escribí aquí, cuando tú amas a alguien, tú hablas lo mejor de esa persona. Cuando tú amas a alguien, tú hablas bien de esa persona porque tú la amas. Así nosotros a Dios, si nosotros amamos a Dios, vamos a hablar bien de Él, vamos a testificar bien de Él, vamos a ponerlo en alto porque lo amamos, porque lo honramos. Así también, a veces nosotros tenemos, por ejemplo, tú tienes a tu esposa y tú hablas bien de tu esposa porque la amas, porque la honras, tú hablas bien de ella. Así también con Dios. Cuando tú hablas bien de Dios es porque Dios ha sido bueno contigo. Es porque Dios es misericordioso, amoroso, Dios es compasivo y debemos de hablar bien de Dios. Ese es el sacrificio de alabanza que confiesan en el nombre del Señor. Testificar las maravillas de Dios. Todo eso es fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Y sabemos que a veces no es fácil, como dije hace un ratito, no es fácil alabar a Dios. A veces no es fácil hablar de las maravillas de Dios, porque a veces las situaciones que nos rodean, las situaciones difíciles, es difícil cuando todo, como dije el corito que dije hace rato que cantábamos antes, cuando todo va bien es fácil, pero cuando todo va mal no es nada fácil alabar a Dios. Yo creo que a algunos de ustedes y a algunos nos ha pasado que ha habido momentos donde estamos pasando pruebas que se nos hace difícil adorar a Dios, alabar a Dios, se nos hace difícil aún orar a Dios. Como estaba testificando aquí Marvin Salazar el viernes pasado, que él tenía un problema, él tenía
¿cómo se llama? Como un tumor. Y dice que él no tenía fe porque pues sentía que eso era canceroso. Y cuando estaba en el doctor, lo que menos tenía era fe. Lo que menos tenía era confianza en Dios. Y resulta que no era canceroso el problema que tenía. Y de ahí, pues, imagino que fue agradecido con Dios. Porque cuando las cosas están mal, se nos hace difícil a veces creer que Dios puede hacer algún milagro. Porque estamos pasando el momento difícil, porque estamos en la prueba, en la lucha. Y a veces la fe falla, por eso debemos de orar los unos por los otros. Porque en esos momentos difíciles a veces ni ganas dan de orar. A veces lo que queremos es que otros oren por nosotros. Porque estás tan adolorido que difícil se te hace aún decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando hay otras personas alrededor, pueden orar por ti porque están fortalecidos y puede Dios obrar en sanidad, en lo que sea. Eso nos ha pasado a varios. A mí el año pasado me dio el virus ese, yo el que me dio esa cosa del virus. Pero mi esposa oraba por mí. Yo solamente decía, Señor, soy tu siervo y haz lo que de mí lo que quieras. Y mi esposa era la que oraba por mí, me daba mis remedios y todo eso. Y pasó todo y gracias a Dios. Pero yo decía, bueno, Señor, tú tendrás compasión de mí, porque en realidad yo ni alientos tenía de orar por mí mismo. Pero yo sé que mi esposa estaba siempre ahí orando por mí. Yo sé que los demás estamos orando unos por los otros porque a varios nos dio eso. Pero aquí estamos. Pasamos la prueba, pasamos la aflicción y el Señor se glorificó. Ya todo pasó. Pero cuando uno está en esos momentos, uno no tiene ganas de nada. Uno no tiene ganas ni de alabar a Dios ni de adorar a Dios. Por eso cuando usted tiene la oportunidad en un día como estos de venir al servicio, usted derrámese en la presencia de Dios. Porque cuando uno está pasando una prueba, una lucha, no es fácil. No es fácil adorar a Dios en los momentos difíciles. Es por eso que yo digo, cuando yo estoy aquí y yo veo que las cosas están bien, digo, bueno, nada me impide alabar a Dios. Nada me impide glorificar a Dios. Porque estoy sano, porque tengo 2 manos, tengo 2 pies, tengo una boca, tengo todos mis 5 sentidos, todos mis sentidos están bien delante de Dios, estoy sanado. ¿Por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no glorificarle si Él me ha dado salud? Porque cuando uno está en esos momentos no es fácil, pero se puede cuando tú dices, Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso y tú puedes hacer cualquier cosa conmigo. Y con eso tú le estás dando la gloria a Dios y le estás ofreciendo alabanzas al Señor. Jesucristo con el sacrificio en la cruz completó y terminó, finalizó y pagó el precio, porque aquí yo escribí lo que significa consumado es. Porque si vamos a Juan capítulo 19, versículo 30, vemos que allí Jesucristo, por medio de Jesucristo es que somos salvos. Y ya no hay sacrificio, porque yo lo que escribí aquí es que los sacrificios que Dios aprueba son los sacrificios que están diciendo ahí, que después va a decir al final, que son sacrificios que podemos nosotros hacer. Pero estos sacrificios que nosotros hacemos, sacrificios de labios que comienzan en nombre de Dios, salen de nuestros labios, glorifican a Dios, porque son los sacrificios que Dios aprueba que podemos hacer, sacrificar alabanzas al Señor, porque ya Jesucristo con un sacrificio en la cruz pagó todo el pecado que nosotros en realidad no podíamos pagar con nada. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vemos que el sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Entonces ya nosotros como hijos de Dios no podemos hacer ningún sacrificio que agrade a Dios, que no sea como el fruto de labios, que confiesan su nombre, y otras cosas que dicen más adelante en el otro versículo. Porque ya no hay sacrificio que nosotros podamos hacer que agrade a Dios, que queramos nosotros pagar el pecado que ya fue pagado por Jesucristo. Jesucristo con un solo sacrificio pagó el pecado de todos nosotros. Ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados. Los sacrificios que nosotros hacemos ahora de labios, que confiesan en nombre del Señor y ayudarnos los unos a los otros, esos sacrificios son los que agradan a Dios, que sí podemos hacer. Pero sacrificio por el pecado de nosotros mismos no podemos hacer. Porque en la iglesia tradicional les enseñan que si tú das dinero, tú agradas a Dios aunque tú seas un pecador.
y le llevan el dinero a la iglesia, la gente que tiene dinero, y piensan que llevar el dinero a la iglesia pueden seguir pecando y que Dios está contento porque ellos le llevan dinero a la iglesia. Pero eso no tiene nada que ver, porque esos sacrificios a Dios no le agradan, porque ya Jesucristo pagó el precio. No hay dinero que compre que pague por los pecados de nosotros. Solamente hay que creer que Jesucristo pagó el precio. El sacrificio de Él fue perfecto y con ese sacrificio ya no tenemos que hacer ningún otro sacrificio por nuestros pecados. Pero los sacrificios que hacemos son para alabar a Dios, para engrandecer el nombre de Dios, y otros sacrificios que vamos a hacer, que dice que en el otro versículo más adelante. Entonces aquí, como dice ese versículo que Jesucristo dijo, consumado es. Ya no podemos hacer otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados, porque ya Jesucristo cumplió con ese sacrificio todo. Con esta palabra que dice consumado es, dio a entender Jesucristo que ya no hay que hacer más sacrificio para perdón de nuestros pecados. La palabra que se traduce como consumado es una palabra griega que significa cumplir, completar, terminar, finalizar y pagar. Allí lo busqué yo, eso es lo que quiere decir consumado. Cuando Jesucristo pagó el precio, dijo consumado es, Él quiso decir que ya está completo, está terminado y está finalizado y está pagado. Todo el sacrificio por nuestros pecados ya los pagó Jesús. Ya lo terminó. Con esa palabra quiso decir todas esas cosas. Ya por eso nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo. Ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya están pagados. Jesucristo los pagó. No hay más sacrificio que hacer. Porque sabemos que en la iglesia tradicional se les enseña que tienen que ir de rodillas para pagar una manda, porque piensan que sacrificando sus rodillas van a agradar a Dios. En realidad están ofendiendo a Dios, porque dicen el sacrificio de Cristo no fue suficiente, yo también me voy a sacrificar yendo de rodillas de aquí hasta allá para agradar a Dios y agradar a esa imagen. Eso es abominación a Dios, porque le están diciendo a Dios, tu hijo pagó el precio, pero no fue suficiente, yo también quiero sacrificarme para pagar por mis pecados. Y nunca vamos a pagar por nuestros pecados, porque ya Jesucristo los pagó. Lo que tenemos que hacer es creer en lo que Él hizo, en el sacrificio, creer en esa obra de redención, de que Él pagó por todos nuestros pecados y no querer nosotros hacer otro sacrificio más como para agradar a Dios por nuestros pecados. Ya no, solamente cree en Él, solamente pídele perdón cuando tú pecas. Dile, Señor, perdóname porque yo sé que tú ya pagaste el precio y pequé, pero yo sé que por tus llagas y por tus heridas yo soy sanado, libertado, tú pagaste el precio y ahora solamente hay que creer en Jesucristo, en el sacrificio, porque Él dijo ya, consumado es, según ese versículo. Pero como dice el versículo 16, vamos allá a Hebreos otra vez, Hebreos capítulo 13, versículo 16, como dice el versículo 16 de Hebreos, hacer el bien, compartir con otros lo que tenemos de estos sacrificios, si se agrada a Dios. Estos son los sacrificios que nosotros podemos hacer como hijos de Dios, que están en el versículo dice, y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que hacer bien a los demás y de ayudarnos los unos a los otros, esos son sacrificios que agradan a Dios, porque dice allí, y de la ayuda mutua, porque no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que los sacrificios que nosotros podemos dar a Dios es de alabanza a su nombre y es de ayudarnos los unos a los otros y de hacer el bien. Y de esos sacrificios se agrada a Dios. Que tú le hagas el bien a otra persona, que tú ayudes a otra persona con lo que tienes, eso agrada a Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Son sacrificios que a Dios agrada. Cuando tú ayudas, cuando tú te preocupas por los demás, si Dios te ha bendecido y con los bienes que Dios te ha dado, tú ayudas a otros, esos sacrificios sí agradan a Dios. Porque eso no tiene nada que ver con el sacrificio de Cristo. Eso lo que tú estás mostrando es el amor de Dios en las demás personas. Dice la palabra de Dios que nosotros mostremos el amor de Dios en los demás. Que nos amemos los unos a los otros, porque Dios es amor. Entonces, esos son sacrificios que podemos hacer. Sacrificarnos por los demás, por ayudar a los demás,
visitarlos, ayudarlos, hacer todo lo que podamos. Como el mensaje que traje yo el miércoles acerca de las ovejas y los corderitos. Los corderitos necesitan un cuidado especial. Y yo estaba hablando en la enseñanza que los pastores nos tenemos que acercar a los corderitos, porque los corderitos no se van a acercar a los pastores, porque son tímidos, porque no le tienen confianza. Entonces, en una congregación, cuando ya va creciendo, como en esta congregación, tenemos que dar a la tarea a los pastores de ir a visitar a los corderitos, a los nuevos, porque ellos no van a acercarse a nosotros. Nosotros nos tenemos que acercar a ellos, y en todas las congregaciones es lo mismo. Y Dios dice que a los corderitos se les trata, es un trato especial, es diferente, porque las ovejas están acostumbradas a estar con el pastor, se sienten bien, pero los corderitos se sienten tímidos y hay que ir a buscarlos, y hay que ir a pasar tiempo con ellos. Y ya nosotros ya empezamos, mi esposa y yo, ayer estuvimos visitando a algunos que están empezando, y así lo vamos a seguir haciendo, porque eso Dios no lo ha puesto en nuestro sentir, como el mensaje del miércoles. Entonces son cosas que podemos hacer, digamos que son como sacrificios que podemos hacer, porque es un trabajo que Dios nos ha puesto a hacer, y digamos que es un sacrificio, pero es un privilegio, porque ayudar a los demás es un privilegio, aunque se vea como un sacrificio, pero es un privilegio. Ayudar, servir es un privilegio. Yo veo aquí unos hermanos que ayudan, que hacen cosas, que dan raite, que invitan a comer a otros, y todo eso es un privilegio que Dios pone en nosotros para nosotros hacerlo, que se ve como si fueran sacrificios, pero en realidad es un privilegio hacer estas cosas. Y eso lo podemos hacer todos, porque todos tenemos el amor de Cristo. De un modo u otro, cuando tú ayudas, cuando tú sirves, estás cumpliendo ese versículo. De esos sacrificios se agrada a Dios. De eso se trata la iglesia, de ayudarnos los unos a los otros, de visitarnos, de preocuparnos por los demás, qué les falta, en qué podemos ayudar. De esos sacrificios se agrada a Dios. Entonces, los pastores son los que nos debemos dar a la tarea de hacer esas cosas, y lo vamos a estar haciendo con mi esposa más seguido, especialmente con los que están empezando a llegar. Porque para mí es un privilegio visitarlos y convivir, estar con ellos, platicar y llevarla bien, pasar un tiempo agradable, porque de eso se trata el pastorado. Como yo dije en la enseñanza, hay pastores que ni siquiera se relacionan con las ovejas, porque al pastor, al ungido, no lo pueden tocar, ni lo pueden saludar, porque es muy especial. Cuando el pastor tiene que acercarse a las ovejas. Pero hay iglesias donde ni siquiera lo pueden saludar, porque no es que es el tremendo ungido, es que a poco se le cae la unción si tú lo saludas. Le vas a pegar la inmundicia que traes. No, hermano. Esas cosas las pueden pensar así algunos. Es que el evangelio lo han torcido, hermano. Cuando la Biblia dice que Jesucristo iba por la que andaba perdida, iba a buscar a todas las que estaban ahí en realidad perdidas. Eso es lo que tienen que hacer los pastores, eso es lo que tenemos que hacer, buscar a aquellos que se están perdiendo, porque esos son los corderitos que hay que ayudar. Entonces es otro mensaje que ya lo di, pero sentí hablar porque eso también tiene que ver con este versículo. Pero vamos a salir ahí de Hebreos, ya que el tiempo está ya casi al final. Yo quiero ir ahora al Salmo 50, versículo 23, donde ese salmo también habla dos cosas muy, muy importantes en ese salmo. Habla de dos cosas muy importantes. Dice el versículo 23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ese versículo lo podemos dividir en dos partes. Aquí en este versículo dice dos cosas muy importantes. Primero dice: el que sacrifica alabanza me honra. Si usted se da cuenta, el que sacrifica alabanza me honra. Sabemos que cuando venimos a los servicios, muchas veces sacrificamos la alabanza a Dios, porque cuando venimos cansados, tenemos que a veces levantar las manos. Eso es sacrificio a Dios. Usted sabe que los miércoles no vienen muchos, y ustedes son testigos. Los miércoles no vienen muchos a la iglesia porque están cansados. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos cansados a la iglesia, levantamos las manos? Ese es un sacrificio que podemos hacer a Dios. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Entonces los que venimos los miércoles, que es cuando faltan muchos, estamos honrando a Dios con el sacrificio que hacemos. Porque ustedes se cansan y dicen: yo estoy cansado, no voy a ir porque estoy cansado. Pero nosotros tenemos que venir. Los adoradores tienen que venir y también trabajan. Las que cantan tienen que venir y también trabajan. Los pastores tenemos que venir y también trabajamos.
Entonces todos trabajamos y nos cansamos, pero cuando venimos los miércoles levantamos las manos también. Levantamos la voz porque sabemos que estamos sacrificando alabanzas al Señor y lo estamos honrando. Pero yo espero que ahí en su casa también usted lo estén honrando y lo estén levantando las manos cuando aquí estamos también alabando a Dios, porque los que no vienen pueden escucharlo por internet el mensaje, porque lo tenemos también en Facebook y en YouTube. Usted puede, aunque usted no venga a la iglesia, aquí al servicio, usted en su casa puede conectarse y usted va a estar viendo los servicios en vivo todos los días que hacemos servicio aquí. Así es que si por alguna razón no puede llegar los miércoles, usted como quiera tiene la bendición de en su casa también levantar sus manos y adorar a Dios. Y también estás haciendo sacrificio de alabanza al Señor. El que sacrifica alabanza me honrará. Esa es una parte, dice ahí. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Son dos cosas diferentes. Primero dice que el que sacrifica alabanza honra a Dios. Una cosa es que aquí todos podemos venir y sacrificar alabanza al Señor. Esa es una cosa. Pero la otra cosa es que al que ordenare sus caminos, le mostraré la salvación. Porque todos podemos sacrificar alabanza. Todos podemos alabar a Dios, adorar a Dios en un culto, en un servicio, pero hay quienes no quieren ordenar sus caminos. Son dos cosas diferentes las que habla allí. Dios recibe la alabanza de todos nosotros, no importa cómo esté tu condición, pero la diferencia la haces tú cuando tú ordenas tus caminos en la voluntad de Dios. Cuando tú dices, ya no quiero pecar, ya no quiero ser malo, ya no quiero ser mala, ya no quiero ser chismoso, ya no quiero ser chismosa, ya no quiero murmurar, ya no quiero hacer esto. Ya no quiero pecar como estoy pecando. Tú estás enderezando tus pasos. Así es que Dios recibe la alabanza, el sacrificio de alabanza de cada uno de nosotros, pero dice que el que enderezare sus pasos, dice, le mostraré la salvación de Dios. Todos podemos alabar a Dios, todos podemos sacrificar alabanza, aunque estemos cansados, pero cuando tú te pones en orden con Dios, cuando tú dices, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero ponerme a cuentas con Dios, Dios te va a mostrar su salvación. Dice, le mostraré la salvación de Dios, dice ese salmo. Así es que no depende de la alabanza que le demos, del sacrificio de alabanza, depende de cómo tú vives tu vida allá afuera, de cómo tú estás viviendo tu vida, si estás agradando a Dios con lo que estás haciendo, o solamente cuando venimos al culto le ofrecemos sacrificio de alabanzas al Señor. Entonces son dos cosas diferentes lo que dice ese salmo. Tú quieres que el Señor te muestre la salvación, pues endereza tu camino. Dice, al que ordenare su camino. Entonces son dos bendiciones las que nosotros recibimos. Le ofrecemos sacrificio de alabanza al Señor, pero también decidimos nosotros ordenar nuestro camino a la voluntad de Dios. Cuando tu camino se alinea con la voluntad de Dios, entonces Dios te muestra su salvación. Así es que son dos cosas muy importantes que tenemos que entender en ese versículo. Ya casi vamos a finalizar. El versículo que no, perdón, dice ahí, porque el versículo no queda allí, porque termina diciendo, como dije ahorita, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esta última parte es muy importante porque todos nosotros como podemos alabar a Dios, porque todos lo que ya dije lo escribí, pero la salvación de Dios es para aquellos que quieren ordenar sus caminos. Hay muchas personas que vienen a los servicios, van a los servicios a las iglesias, pero siguen viviendo su vida igual. Entonces, aunque uno le cante alabanzas al Señor, aunque uno sacrifique alabanzas, pero si no quieres cambiar tu estilo de vida, simplemente pues vas a seguir igual. Y yo creo que nadie quiere seguir igual cuando uno quiere buscar de Dios. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a buscar de Dios, yo quería ser diferente. Yo quería ser de agrado ante los ojos de Dios. Entonces todo lo que dice la palabra de Dios que no está bien y yo estaba haciendo, yo decía, ya no voy a hacer esto porque esto no le agrada a Dios. Si no venimos solamente a perder el tiempo a la iglesia. Pero cuando Dios nos habla y te toca su palabra, dices, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero santificarme para Dios. Eso es lo que Dios aprueba. De que tú decidas no solamente alabarle, sacrificarle alabanza, sino que también quieras enderezar tu camino. Eso es lo importante. Que nuestro camino se enderece a la voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios agrada. Así es que es un procedimiento que todos debemos de pasar. Que no es fácil, porque a veces las cosas que ya por costumbre las hacemos, no queremos dejarlas, los malos hábitos. Pero cuando se trata de Dios, tenemos que darle lo mejor a Dios.
que cuando tus caminos son ordenados, tu alabanza es olor fragante ante la presencia de Dios. El sacrificio de alabanza que tú le ofreces a Dios cuando tus caminos están ordenados, ese llega a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque tú has ordenado tus caminos, porque te has puesto a cuentas con Dios. Dices, ahora sí, Señor, ahora sí voy a servirte, ahora sí voy a dejar lo que estoy haciendo para servirte, ahora sí, y ahora sí. Y esa alabanza cuando tú le ofreces al Señor es de olor fragante, porque tú te estás sacrificando para agradar a Dios en todas las áreas. Porque Isaías dice, hablando del que habla, el que sacrifica alabanzas, Isaías 29:13, y de ahí nos vamos a ir a Mateo, ahí terminamos. Isaías 29:13 habla de aquellos que honran a Dios con sus labios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice que el pueblo en ese tiempo se acercaba a Dios solamente de labios. Se acercaban a Dios solamente diciéndole, Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Así se acercaban a Dios. Solamente de boca, dice, pero con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hacían lo que debían de hacer. No eran obedientes a Dios, a su palabra, sino que solamente mencionaban el nombre de Dios y decían, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, a ti te servimos, pero en realidad no le servían a Dios porque hacían lo contrario a lo que Dios decía que tenían que hacer. O sea que no hacían la voluntad de Dios, hacían su propia voluntad, pero alababan a Dios. Le ofrecían alabanzas, pero Dios no estaba contento. ¿Por qué? Porque no era de corazón la alabanza que le ofrecían, porque no hacían lo que supuestamente debían de hacer. Y así está la iglesia hoy en día. Cuando tú le ofreces solamente alabanzas a Dios, pero no enderezas tus pasos, en realidad pues esa alabanza queda vacía. Esa alabanza que le ofrecemos a Dios cuando no enderezamos nuestros pasos a la voluntad de Dios, esa alabanza queda vacía, queda como en el aire. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, no estamos haciendo su voluntad. Y hay mucho que hablar de eso, pero como ya se fue el tiempo, vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Aquí es algo fuerte porque aquí habla también en aquel tiempo cuando se presenten delante de Dios aquellos que dicen que conocen a Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El otro versículo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos versículos tan fuertes. Porque Dios en aquel tiempo no los va a llamar a aquellos que vienen, se presenten delante de Dios. Si fueron malos en este mundo, si eran hacedores de maldad, como dice allí, aunque hayan echado fuera demonios, aunque hayan orado por los enfermos, aunque hayan hecho milagros, si fueron malos en este mundo, en esta vida, de nada les va a servir. Dice que no los conocí. Les voy a decir, yo no los conozco. Una cosa es que tú conozcas a Dios y otra cosa es que Dios te conozca a ti. Porque muchos dicen conocer a Dios, muchos decimos conocer a Dios. A Dios lo conocemos por medio de las Escrituras. Así lo conocemos a Dios. Y muchos dicen que son tremendos teólogos que conocen a Dios y que tienen una buena relación con Dios, pero hacen cosas malas. Entonces con sus hechos niegan a Dios. Por eso en aquel día, dice aquí el mismo Señor Jesús dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre oramos por los enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús? Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no se acercaban a Jesucristo para decirle, estoy mal, perdóname, estoy haciendo maldades. No nos acercaron a Dios así. Por eso Jesucristo dice, yo no los conocí. Yo prefiero que Dios me conozca a mí a que yo conozca a Dios, porque a Dios en realidad no lo vamos a poder conocer
el 100%. Pero es mejor que el Señor nos conozca. Y para que Dios nos conozca, tenemos nosotros que acercarnos a Él con un corazón sincero. ¿Cómo se conoce una persona? Cuando tú tienes una íntima comunión con la persona. Pero hay personas que no se quieren acercar a Dios. Solamente dicen que son hijos de Dios, pero no se acercan a Dios. Porque no quieren ser sinceros con Dios. Aunque Dios conoce las cosas, Dios conoce nuestros corazones. Pero cuando tú te acercas a Dios y le dices, Señor, yo estoy mal. Señor, yo necesito cambiar. Esa persona está siendo sincera con Dios. Esa persona, Dios la conoce porque viene y se acerca y le confiesa que en realidad necesita la ayuda de Dios. Ahí es donde Dios es conocido. Dios nos conoce cuando nosotros nos acercamos a Dios. No es nada más cantarle alabanzas, no es nada más cantarle coritos, es que tenemos que tener una relación íntima con Dios. Eso es lo más importante del mensaje. Que Dios te conozca a ti y no que tú digas que tú conoces a Dios. Porque sabemos que Dios es misericordioso, sabemos que Dios es amoroso, sabemos que Dios tiene compasión de nosotros, que tiene misericordia de este mundo. Sabemos muchas cosas de Dios. La Biblia lo dice cómo es Dios, pero Dios nos conoce a nosotros. Esa es la realidad. Si Dios no nos conoce, en realidad no nos hemos acercado a Dios con un corazón sincero. Entonces, el mensaje es que nos tenemos que acercar a Dios, ser sinceros con Dios. Porque las alabanzas que nosotros le ofrezcamos a Dios van a ser sacrificios de labios, pero tienen que ver también con nuestras acciones. No es solamente lo bonito que hablamos, es nuestras acciones. Porque cuando un joven anda conquistando a una muchacha, le puede decir, te amo, eres bien hermosa, eres esto, eres lo otro, eres aquello, la enamora, pero después va y se busca otra. ¿Y qué va a pasar con eso? No, que dices que me querías. Y ya me di cuenta que andas con otra, no, es que aquella también me gusta. Entonces, no ha sido sincero ese varón. Y eso sucede, eso lo sabemos. Pero cuando tú le dices, Señor, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, contigo estoy hasta el fin. Eso es lo que Dios está esperando, que nosotros nos acerquemos a Él y que le digamos, Señor, yo soy tuyo. No soy de nadie más, yo no soy del diablo ni del mundo, yo soy tuyo. Ayúdame en mis problemas, tengo malos hábitos, tengo este problema, tengo este otro problema, pero si tú me ayudas, yo te voy a ser fiel, yo te voy a seguir, pero yo quiero que tú me ayudes. Eso es lo que Dios quiere, sinceridad. Que le digamos nuestros problemas, que le digamos nuestras fallas, aunque ya Dios las conoce, pero Dios lo que quiere es que haya un corazón sincero, para que cuando tú le cantas alabanzas al Señor, esas alabanzas el Señor las recibe como un olor grato ante su presencia. Así es que ese es el mensaje, hermanos. Acerquémonos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, porque allí podemos encontrar misericordia para el oportuno socorro. Y esto es para todos, hermanos. No importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio, no importa cuántos años tengas en el Evangelio, cuando nos apartamos de Dios, estamos mal. Cuando nos escondemos de Dios, estamos mal. Aquí no importa el tiempo que uno tiene en el Evangelio, aquí lo que importa es qué relación tenemos con Dios. Empezando desde el pastor y todos los demás, hasta los primeros que están empezando. Eso es lo que importa, nuestra sinceridad con Dios. Y cuando le cantemos alabanzas, el Señor las va a recibir, porque son sacrificios de labios que engrandecen su nombre. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra? Pasen al altar. Y si tú quieres pasar al altar, puedes pasar al altar. Si tú quieres, o allí donde estás, tú allí habla con Dios. Allí en tú y Dios, en tu corazón con Dios. Dile, Señor, en realidad yo te he fallado, en realidad yo necesito servirte de todo corazón. En realidad yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo sé que estoy haciendo cosas que no te agradan, pero yo quiero que mi alabanza llegue a ti. Yo quiero que cuando yo canto, mi alabanza llegue a tu trono. Y yo sé que así como estoy, no te estoy agradando. Mi alabanza a lo mejor no llega ante tu presencia. Pero yo quiero decirte que me perdones. Perdona todas mis maldades, todo lo que yo esté haciendo que no te agrada. Límpiame de todas mis maldades. Y ayúdame a serte fiel en este caminar. Porque solamente hay un camino. Y eres tú, Señor Jesús. Allí inclinado su rostro, allí adoremos a Dios con este canto. Y allí habla con Dios, tú y Dios. Ponte a cuentas con Dios, para que la próxima vez cuando tú le dirijas una alabanza al Señor,
el Señor pueda recibir esa alabanza de un corazón agradecido, de un corazón sincero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te adoramos. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí, Señor, queremos ser como un grato perfume en tu presencia, Señor. Que cuando nosotros te alabemos, ofrezcamos ese sacrificio de labios, Señor. Esa alabanza, esa adoración llega ante tu presencia, Señor. Acéptanos, Señor amado, así como somos, Señor. Que podamos nosotros entrar ante tu presencia siempre, Señor, con un corazón sincero, Padre Santo, porque tú conoces nuestra condición, Señor, pero que tú buscas sinceridad de nosotros, Padre, cuando nos acercamos a ti, Señor. Que cada uno de nosotros sepamos, Señor amado, entrar ante tu presencia, Señor, con ese corazón sincero, Padre, sabiendo que somos débiles, sabiendo que en realidad necesitamos tu ayuda, que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Pero si tú nos ayudas, Señor, podemos ser de agrado ante tus ojos, ante tu presencia, Señor. Y podemos, Señor, ofrecerte esa alabanza que tú mereces de tu pueblo, Señor. Que llegue ante tu presencia, Señor, que sea como un olor fragante, Señor. Esa alabanza que nosotros te ofrezcamos, esa adoración, Señor amado, que tú la puedas recibir, Señor. Que cuando nosotros, Señor amado, nos presentemos delante de ti, Señor, podamos ser aceptos, Señor, ya que tú pagaste el precio, Señor. ¿Qué más podemos hacer, Señor, sino solamente alabarte, adorarte, glorificarte, Señor? Ya que no podemos hacer nada más por nuestra salvación, porque tú pagaste el precio, Señor. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio en la cruz. Padre Santo, gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor amado, que nos lleves de este lugar, Señor, a nuestros hogares. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien, quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, Señor.
y que podamos, Señor amado, llegar a nuestros hogares, Señor, sanos y salvos, Padre, y que así podamos nosotros descansar en tu presencia en esta noche, el día de mañana, Padre, levantarnos fortalecidos, ya que tú eres, Señor, en nosotros el que nos da fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Amén. Dios les bendiga. Hacia adelante, iglesia.